Buenos días, pues vamos a ir empezando, ya estamos unos cuantos conectados. Dentro de la ventana de Teams tenéis la opción de P y R, de preguntas y respuestas, ¿vale? Para que todas las dudas que os vayan surgiendo y demás, podéis irlas haciendo ahí. También tenemos el chat abierto por si alguien quiere comentar algo. Las cámaras y los micros están desactivados por defecto, ¿vale? Por temas de protección, ya que la ventana la estamos grabando, la presentación. Pues sin más. Eh, Hoy vamos a hablar un poco de mejores prácticas para optimizar los costes en AWS. Esto es un poco lo que vamos a ver. Temas de governance. Si no tenemos buen gobierno, no podemos optimizar ni tener una estrategia de gestión de costes. Y sobre todo el tema de la automatización, que es un gran aliado para poder tener los costes bajo control, ¿vale? Al final tendremos un huequecito donde veremos las preguntas y respuestas y con esto cerraremos la sesión de hoy. Para empezar, a mí siempre me gusta empezar por un poco los retos que tienen las empresas en cuanto a cómputo y en cuanto a retos en general, ¿vale? Normalmente, ahora siempre hablamos de la presión por la innovación. Tenemos que ofrecer cada vez entregar servicios de una forma mucho más rápida y estar en continua innovación. Eh, Tenemos que tener siempre en cuenta los costes de licencias. Em, Tenemos que tener en cuenta los costes de licencias, como decía, porque cada vez son costes más crecientes y que son poco predecibles. Pues, muchos fabricantes hacen cambios en los precios y este tipo de cambios no los podemos tener en cuenta a largo plazo. Tenemos también que tener en cuenta que tenemos problemas para escalar. Nuestros entornos cada vez son más cambiantes, con necesidades cambiantes, y esto hace que sea muy complicado el- el tener una infraestructura que se adecue a todos estos entornos y todas estas necesidades de forma rápida. Tenemos cada vez más deuda técnica, tenemos que innovar, tenemos que crear nuevos servicios, tenemos que utilizar las últimas tecnologías, pero tenemos que mantener también las arquitecturas legacy que todos tenemos. Perdonadme que me está haciendo móvil la presentación y quiere avanzar más rápido que yo. Tenemos que tener en cuenta todos los temas relacionados con seguridad y compliance. Cada vez tenemos más cosas que cumplir y más cosas que tener en cuenta en nuestras infraestructuras. Y por último, tenemos que tener en cuenta que el usar infraestructuras en la nube requieren un cambio de cultura, ¿vale? Las skills necesarias cambian y los modelos de gobierno también. Seguimos con las preguntas que nos suelen hacer los clientes. Siempre son repetitivas en todas las empresas. ¿Por qué mi factura es tan alta? Pensaba que iba a gastar menos en la nube. ¿Cómo puedo bajar los costes de licencias? ¿Necesito todas las licencias que tengo compradas o que tengo instaladas en mis servidores? Sé que mi aplicación está corriendo, pero lo está haciendo de la forma más eficiente, tanto tecnológicamente como a nivel de costes. Y por último, ya hemos terminado de migrar. ¿Y ahora qué hacemos? Porque todos sabemos que no es el último paso el subir a la nube, sino que hay más cosas que hacer. Para entender dónde está el valor del cloud, no solamente en la parte económica, es decir, si solo vemos el coste como el único driver que nos va a ayudar en nuestros servicios en la nube, si os fijáis en este cuadro, es un estudio de IDC, tiene algo de tiempo, es de junio del 2022, pero los valores se repiten año tras año, así que nos valen para entender este concepto. La reducción de costes de infraestructura en tecnología representa solamente un 5% eh, de los beneficios económicos que tenemos al movernos a un cloud provider. En este caso sería AWS. Un 10% mitigación de riesgos y productividad de usuarios. Subir nuestras cargas a la nube hacen que
por defecto sean mucho más seguras, no tengamos que preocuparnos de ciertos elementos, como son los elementos de hardware, soportes, etcétera, etcétera. Eso siempre queda en manos del proveedor, del cloud provider. Y la productividad de usuarios, es decir, los usuarios son capaces de funcionar más tiempo. Somos capaces de desplegar un entorno en formato 24/7 con capacidades ilimitadas de crecimiento. Entonces, esto hace que los usuarios finales pues, sean mucho más productivos. El siguiente elemento por peso sería la productividad del personal de IT. Es decir, todo el personal que ya tengamos contratado es capaz de hacer más cosas o cosas de mayor impacto para nuestro negocio. Y por último, el elemento más importante es siempre la productividad del negocio. Es decir, nosotros si utilizamos los servicios cloud de la forma que tenemos que utilizarlos, vamos a hacer que nuestra empresa sea capaz de absorber esos nuevos mercados, esas nuevas formas de hacer clientes, esas nuevas formas de utilizar la tecnología que decíamos al principio, de una forma muchísimo más rápida y muchísimo más eficiente. Entonces, ese es el principal driver que tendríamos que tener en mente al subir nuestras cargas a la nube. O no todas. Si subimos ciertos aplicativos o ciertos servicios, tenemos que tener en cuenta que la mayor mejora que vamos a obtener, el mayor beneficio, va a ser siempre la productividad del negocio. Vamos a ser capaces de hacer más con menos recursos. Me gustaría seguir indicando cuál es el camino hacia la nube, ¿vale? Por reforzar un poco lo que decía al principio, migrar no es solamente un proyecto que una vez que haya terminado ya tengo mis cargas en la nube y ya está. Como decía, hay dos cosas. O sea, subir a la nube es un proceso largo en el tiempo en el que tenemos que transformar nuestra tecnología, tenemos que transformar un poco la forma en la que utilizamos la tecnología y eso nos hace llevar varias fases, ¿vale? Estas fases serían el framework de migraciones de AWS, que tenemos tres grandes grupos de tareas. Una inicial en la que analizamos la infraestructura que necesitamos subir a la nube. Ahora hacemos un assessment detallado para saber cuál es el inventario real de los activos que tenemos que subir. Una segunda fase en la que ya se empieza a subir algunas cargas, alguna POC, creo mi landing zone, creo mi modelo operativo, cómo voy a operar todas las cargas que tenga en la nube, toda la parte de seguridad, de compliance. Y por último, la última fase, que sería ya en la que ya se hace la migración, las olas de migración que se hayan definido en el plan de la segunda fase, y en el que hay dos últimas fases que son bastante importantes, que son la de operar y optimizar y la de modernizar. Una vez que yo subo las cargas, mi trabajo no ha terminado. O sea, tenemos que seguir revisando si lo que hemos subido tiene el tamaño oportuno, tiene los recursos oportunos, podemos bajarlos, podemos apagar ciertos servicios, etcétera, etcétera. Y el último paso siempre es la modernización. ¿Hay servicios de los que esté utilizando, de los que necesite mi infraestructura, que pueda transformar en un servicio gestionado, que pueda transformar en otra clase de servicio? El ejemplo más práctico que siempre solemos poner va en relación, por ejemplo, con las bases de datos. Si yo subo un clúster de 5 servidores de base de datos de Postgre, va a ser muchísimo más caro hacerlo con máquinas virtuales que hacerlo sobre el servicio de RDS de AWS. O, por ejemplo, con un sistema de ficheros. Si yo subo un servidor que está haciendo de file server, es mucho más económico ir a un servicio como FSX de AWS, en el que toda la parte de administración del servidor, etcétera, etcétera, no la tendría que hacer. Sabiendo que la optimización de costes es un proceso permanente, como decía antes, hay que hacer foco en cuatro grandes áreas para poder hacer una gestión efectiva de los costes de mi infraestructura en cloud. Lo primero es tener conciencia del uso y del gasto, es decir,
tenemos que saber no solamente el personal de IT, sino todos los equipos, negocio, financiero, legal, que todo lo que subamos aquí va a tener un coste, va a tener una repercusión. Em, Esto que parece que es algo bastante obvio, no es tan sencillo de llevar a la práctica con todos los equipos. Es muy fácil que un equipo de desarrollo, cuando la gente de negocio les esté pasando una nueva feature, una nueva funcionalidad, un nuevo producto, un nuevo servicio que necesitan, con esta agilidad que estamos diciendo que necesitamos, lo más fácil que nos puede pasar es que directamente alguien cree un servicio nuevo, alguien cree una base de datos, alguien cree cualquier servicio en nuestro entorno cloud, y eso va a tener un coste. Si no tenemos una buena política y no tenemos a través de toda nuestra organización una buena conciencia de que estos servicios van a tener un coste, podemos tener problemas en el futuro. Tenemos que tener una política también de que todos los recursos que hagamos, perdonad las diapositivas, que todos los recursos sean lo más costo efectivos posible, es decir, que siempre vayamos a una política de mínimos, siempre que creemos un servicio, crearlo en el mínimo tamaño posible y tener en cuenta que luego podemos escalarlo a futuro. Tenemos que gestionar muy bien la demanda y cómo entregamos los recursos. Y por último, implementar una gestión financiera cloud, ¿vale? Y esto no es que el departamento de compras vea un informe y demás. Tenemos que, entre toda la compañía, toda la organización, ver el servicio cloud como una política común, y esta gestión financiera debe tocar todas las áreas. Los principios de diseño que vienen definidos en el Well Architected Framework de AWS, una de las partes que tiene este framework de trabajo cloud es la parte de costes. Tenemos la parte de seguridad, la parte de arquitectura, la parte de gobierno, y dentro de este framework tenemos la parte de costes. Lo que nos dice AWS, que los principios que debemos abordar siempre son, pues, adoptar un modelo de consumo, es decir, que todo el mundo dentro de la organización sepa cuáles son los servicios que pueden consumir y cómo deben consumir esos servicios. Implementar una gestión financiera cloud, ya lo hemos comentado al principio. Toda la organización debe participar en esto, todos los organismos, todas las áreas que tengan que ver con el consumo de estos servicios, desde la parte de negocio, parte comercial, parte financiera, parte de desarrollo, IT, todos los equipos. Analizar y atribuir gastos. Hay que tener una permanente revisión de todas las cargas que están, etiquetar todos los servicios que tenemos desplegados para poder distribuir los gastos y que no sean un gasto centralizado que nadie más sabe que tenemos ahí, ¿vale? Que cada uno asuma la parte de gasto que debe asumir. Algo muy importante es no gastar dinero en cargas grandes sin etiquetar. Es decir, está muy bien crear servicios nuevos de una forma muy, muy ágil, pero si de repente alguien crea un servidor, una máquina virtual con 56 cores y 1 TB de memoria RAM, eso va a valer un dineral, y si no lo tenemos correctamente etiquetado, no vamos a saber quién es el propietario de ese servicio, no vamos a saber a quién imputar las cargas, y al final de mes lo único que tenemos es una factura muchísimo más grande de lo que debería ser. Y por último, que siempre me gusta dejarle el último a este punto, sería medir la eficiencia global. Como decía al principio, la parte de los costes no es el mayor de los beneficios que obtenemos en el cloud. Entonces, tenemos que ser capaces de medir la eficiencia global. Tenemos que ser capaces de medir si el servicio que estoy ofreciendo está cumpliendo los SLAs, he tenido más downtimes de los que debería haber tenido, tengo problemas, no tengo problemas, cómo mido la seguridad, cómo mido la rapidez en la prestación del servicio. Esta forma de ver holísticamente los servicios que despliego en el cloud ayuda mucho a revisar de verdad si el servicio que estoy ofreciendo
está ajustado en costes, pero también en calidad del servicio, ¿vale? No solamente en costes, porque muchas veces que si solamente revisamos la parte de costes, con bajar todos los servicios a la mitad estaríamos ahorrando la mitad, pero obviamente eso no es una buena práctica. Pasamos a la siguiente fase, que sería el modelo de gobierno, cómo podemos gobernar nuestros servicios en AWS. Para esta misión, AWS tiene landing zones y organizaciones. Pero ¿por qué una cuenta no es suficiente? La mayoría de empresas, o muchas empresas, tienen solamente una cuenta y en esa cuenta despliegan toda la infraestructura que necesitan. ¿Por qué esto no es suficiente? Pues porque tenemos normalmente dentro de las organizaciones pues, muchos equipos que trabajan sobre esos servicios. Tenemos unos requisitos de seguridad y compliance que nos obligan a no tener todos los dispositivos o toda la infraestructura en el mismo sitio. Tenemos problemas de facturación, bueno, no problemas, tenemos necesidades de facturación que requieren que ciertos servicios se cobren a una de las sociedades del grupo y otra parte de los servicios a otra sociedad, que se repercutan la facturación por áreas, por departamentos, etcétera, etcétera. Pues esta necesidad también es algo bastante común en las empresas. Necesitamos aislar ciertos servicios, ciertas máquinas virtuales. Por ejemplo, tenemos un entorno de preproducción, un entorno de producción, un entorno de desarrollo y queremos que toda la infraestructura que tenemos desplegada en esos entornos pues no compartan ciclo de trabajo, ni compartan datos, ni nada de nada. Y por último, tenemos procesos de negocio que nos obligan a hacer las cosas de determinada forma. Entonces, debido a todas estas necesidades que tienen las organizaciones, el tener una cuenta, una única cuenta dentro de AWS, pues no es una buena práctica. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos permite una landing zone? Que sería la primera gran parte, el primer gran feature que nos ofrece AWS para poder tener nuestra infra en AWS bien gestionada, pues nos permite tener la identidad y el acceso gestionada de una forma centralizada. Yo puedo tener en mi cuenta root, que sería el cuadradito verde este que veis aquí abajo, yo puedo tener una serie de identidades de usuarios con sus contraseñas y su MFA activado y a esos usuarios les puedo dar acceso a determinadas cuentas en determinados servicios. Podemos establecer también controles. Estos controles además se configuran de una forma centralizada también en la cuenta. ¿Qué nos permite hacer estos controles? Pues que no haya dispositivos, que no haya infraestructura a la que no se le hace una copia de seguridad, que no haya cuentas que no tienen el MFA activado. Pues este tipo de cosas se pueden definir una vez y siempre que tengamos nuestra infra, despleguemos infra nueva, pues sabemos que todas esas políticas y todos esos controles se van a cumplir. Podemos gestionar todas las cuentas de forma centralizada, facturación, logs, backups, etcétera, etcétera. Podemos configurar servicios y recursos de forma centralizada. Yo puedo definir, por ejemplo, un servicio web dentro de mi organización de AWS y ese servicio web siempre va a ser el mismo. Voy a tener una plantilla, como si dijéramos, en la que cada vez que necesite desplegar un servicio nuevo, ese servicio va a tener toda la capa de seguridad, toda la capa de login, toda la capa de copia de seguridad, todo correctamente definido y configurado desde el inicio, sin tener que hacer nada adicional. Nos permite también crear cuentas separadas por workload. Lo que decía antes, pues si tengo desarrollo, preproducción y producción, pues tener cada infra de cada uno de estos entornos, pues tenerlas separadas y aisladas. Y luego nos permite algo que está bastante bien, que son las unidades organizativas, las OUs, para agrupar cuentas. ¿Qué nos permite esto? Pues lo mismo que nos permite en cada una de las cuentas, incluida la root, pues hacerlo a nivel de OU. Por ejemplo, si yo tengo un entorno de producción, pero dentro de ese entorno de producción tengo dos cuentas, una para un departamento y otra para otro departamento, me crearía una unidad organizativa, esa unidad organizativa tendría dos cuentas dentro. Toda la configuración de mi sistema de producción sería la misma,
Yo sé que le tengo que hacer un determinado backup, yo sé que tengo que guardar los logs durante un determinado tiempo y de una determinada forma, pues toda esa configuración lo haría a nivel de OU y eso se arrastraría directamente a todas las cuentas. Formas que tengo en AWS de tener una landing zone, básicamente son dos. Una es un servicio propio de AWS que se llama Control Tower, donde tenemos una característica que le llaman One Click en AWS. Ya tengo un montón de servicios preconfigurados en los que automáticamente podría utilizar dentro de mi organización. ¿Cuál es el problema de esto? Es muy fácil, para ciertos servicios o ciertas compañías puede estar bien, pero se puede quedar corto si necesitamos integrar o hacer ciertas cosas un poquito más avanzadas. Y para eso tenemos la segunda opción, que es crear tú mismo tu propia landing zone de una forma customizada a nivel de código, en la que o bien el propio cliente o bien a través de un partner crean esa landing zone, esos servicios, esas configuraciones de forma centralizada. ¿Y qué son las organizaciones? Pues las organizaciones es una abstracción, es una jerarquía que podemos montar dentro de AWS, ¿vale? Para poder tener mucho más control sobre toda la configuración, la seguridad, las políticas de backup, etcétera, etcétera, dentro de nuestras cuentas. Tendríamos una organización root en este esquema que veis en pantalla, de la que pueden colgar cuentas o unidades organizativas. Esas unidades organizativas pueden contener otras unidades organizativas o cuentas. Y en las cuentas, yo lo que puedo hacer es delegar completamente la administración de esa cuenta. Un administrador de la organización o de la OU tendría acceso a esa cuenta, pero, por decirlo de alguna forma, el administrador global de esa cuenta sería, o sea, el administrador global de la empresa que fuera necesaria o del departamento que fuera necesario. Con esto, ¿qué es lo que nos permite? Pues tener una granularidad tanto en la seguridad como en las políticas que podemos crear muy, muy grande. Y eso nos ayuda pues, a tener, lo primero, todos los costes bajo control, porque sé todas las configuraciones que voy a desplegar en cada uno de los servicios. Entonces, eso me ayuda mucho a tener una previsión de costes. Yo puedo saber de antemano cuánto me va a costar montar un servidor web de una forma casi exacta a lo que va a venir en la factura. Porque muchas veces que digo, pues en una máquina virtual vale $25 al mes. Claro, pero la parte de backup se me olvida, la parte de tráfico se me olvida, no he creado una VPN para subir ciertos datos, la parte de transferencia no la he metido en ese cálculo y al final cuando me llegan 72 en vez de 25, decimos, madre mía, si esto lo multiplicamos por el tamaño de la empresa, pues los problemas que podemos llegar a tener al final del año pues pueden ser bastante graves. Esta organización nos ayuda muchísimo a tener todo esto bajo control. Para poder utilizar una organización es un proceso muy sencillo, es decir, cualquier propietario de una cuenta en AWS ya puede crear una organización. Es simplemente buscándolo en Google, AWS crear organización, hay bastantes asistentes que te lo permiten. Que te indican cómo hacerlo. Es un proceso muy sencillo. Creas una organización, luego después de eso creas las unidades de organización que necesites, creas las Service Control Policies, pues cómo voy a actuar con el tema del backup, cómo voy a actuar con el tema de la seguridad, cómo voy a actuar con el tema de los usuarios. Luego testearía todo esto y ya podríamos pasar a producción, a empezar a desplegar elementos dentro de esas cuentas que tengo dentro de la organización. Es un proceso bastante sencillo y que recomiendo a todo el mundo que no lo tenga, pues que lo haga o que nos pida ayuda para poder hacerlo. Esto sería un ejemplo del panel de control del servicio gestionado de AWS para tener nuestra landing zone, este Control Tower, donde vemos todas las cuentas que tenemos, todos los dispositivos, si hay alertas, si no hay alertas, pues, y todo de una forma muy centralizada. Esto sería el mismo ejemplo para la parte de análisis, ¿vale? Aquí lo que estaríamos viendo pues, es un dashboard de ciertas métricas que nos está dando AWS o ciertas alertas
que tenemos que tener en cuenta. Y lo mismo, también de una forma 100% centralizada para poder tener el control de toda nuestra infraestructura. Y aquí dejo paso a mi compañero Antonio. Genial. Pues nada, muchas gracias Alberto por toda la introducción de alto y bajo nivel que nos has dado en cuanto a optimizar costes. Y yo que estoy un poco más pegado a la parte de ingeniería dentro de Anadat con Alberto, lo que sí voy a empezar hablando es de estrategias un poco más concretas o de acciones concretas que podemos llevar a cabo para ahorrar costes o mantener los costes bajo control, mejor dicho. Así que si no me falla la diapositiva como Alberto, a ver, le doy una vez. Sí, genial. Pues dentro de las estrategias que vamos a ver, que traemos cuatro, la primera de ellas sería usar instancias reservadas. Todos recordamos que cuando vamos a AWS e instanciamos una nueva máquina virtual, en EC2, por ejemplo, vamos a coger la que hay por defecto, que es en demanda. Estas instancias de en demanda tienen el precio PVP más alto de lo que podemos encontrar en AWS. Si bien es cierto que hay otras dos categorías cuyo precio es mucho más económico. Una de ellas sería Spot Instances, que son instancias de reciclado, que veremos ahora después. Y otra sería planes reservados. Es decir, cuando ya tengo una línea base de cómputo dentro de mi empresa para mis cargas de trabajo, puedo estimar a futuro cuál va a ser mi carga de trabajo que voy a tener como línea base. Y de esa forma podría hacer un pago por adelantado a AWS y obtener descuento de hasta el 72%. Esto es algo que hacemos muy comúnmente cuando teníamos servidores on-premise, ya que teníamos que de alguna forma estimar la arquitectura que necesitaba, cuánto hierro iba a necesitar para poder hacer esta estimación a futuro y poder tener mis cargas de trabajo alocadas en on-premise. Pues de la misma forma, cuando nos subimos al cloud, deberíamos hacer una estimación un pelín más justa en este caso, porque podemos aprovecharnos de la elasticidad, pero sí que esta línea base deberíamos de reservarla por adelantado y obtener estos descuentos. Aquí es muy importante que mantengamos la monitorización muy ajustada y al día, como muestro aquí en un panel de Grafana, para que así podamos estimar cuántas CPUs, memoria y disco necesitamos para nuestras cargas de trabajo, tanto en los entornos de desarrollo como en los entornos de producción. Además, si nuestra empresa lo requiere porque necesitemos grandes cantidades de cómputo, lo que nos va a prometer cuando hacemos instancias reservadas, cuando vamos a los planes reservados, es que en nuestro availability zone, en nuestras regiones, vamos a tener siempre esa cantidad de recursos disponibles para nosotros, que en ciertas circunstancias, con aquellas regiones más pequeñas, vamos a encontrar algunos problemas a veces de cuotas de recursos. La siguiente estrategia de optimización de costes es un uso eficiente del almacenamiento. En mi experiencia y en nuestra experiencia, hablando en singular y en plural, sí hemos visto que donde se suele ir el dinero más fácilmente o sin tener tanta percepción de que se está yendo, es en el almacenamiento, que suele ser muy caro respecto a lo que tradicionalmente teníamos en on-premise. Si bien es cierto que un disco en on-premise no suele suponer un coste excesivo, cuando nos vamos al modelo cloud, los costes suelen, dentro de nuestra factura, solemos tener una gran cantidad dedicado al disco. Y para aquí me traigo 5 técnicas que nos podrían ayudar a reducir estos costes. Uno es tener una política, dentro de nuestra ingeniería de datos, tener una política clara de archivamiento de datos, de data archiving. Esto es que siempre que tenemos una base de datos y tenemos nuestros aplicativos, nuestro software desplegado y vamos añadiendo datos a nuestra base de datos, tengamos una política de cuándo vamos a poner esos datos ya obsoletos o poner esos datos en aquellas partes de la aplicación que no vamos a acceder de forma tan continua y no necesitamos esa latencia tan mínima que podríamos necesitar en los datos frescos que necesitamos en el día a día. Cuando hablamos de política de archivo de datos, para irnos a cosas muy concretas, podría ser que mi aplicación está usando una base de datos Postgres con discos de alto rendimiento, pero que aquellos datos que tienen un histórico de más de un año, podemos movernos de un año hacia atrás esos datos a S3, por ejemplo, que es un almacenamiento aún muy seguro y con mucha disponibilidad, pero que
la latencia de obtener esos datos es un poco más lenta y eso hace que sea mucho más barato. Los discos EBS, que son discos en red, que normalmente los asociamos a nuestras instancias de EC2, suelen ser bastante caros cuando nos vamos a aquellos discos SSD, donde provisionamos una gran cantidad de IOs por segundo, de inputs, output, de operaciones por segundo. Tenemos que tener mucho cuidado que muchas veces cuando no tengamos bien automatizada nuestra infraestructura, al decomisionar máquinas virtuales, los discos se pueden quedar huérfanos ahí y siguen costando dinero en la factura, seguimos pagando por ello. Entonces, eso es importante que tengamos una buena política de inventariado para decomisionar también los discos a la vez que decomisionamos las máquinas. Discos EBS con alto rendimiento suelen ser también fruto de facturas muy altas. En S3, siempre que almaceno mi objeto, le puedo activar un checkbox que es el tiering inteligente. Eso es que S3 tiene también un sistema de archivado de datos para que ellos internamente en su data center puedan ponerlo pues, más cercanos al cliente o más lejos del cliente. Y eso lo que va a hacer es que va a tener un contador de cuántas veces accedemos para que los objetos y datos que no hayamos accedido, por ejemplo, en los últimos 30 días, lo va a ir alejando del cliente y reduciendo el gasto. Con lo cual, de forma inteligente o automática, lo que va a hacer es que nos va a reducir este gasto de la factura. Gestión adecuada de la base de datos. Recordemos siempre que aun migrándonos de una tecnología de base de datos a otra es bastante costoso a nivel de desarrollo porque tenemos que modificar nuestras aplicaciones. Haciendo una arquitectura y un diseño inicial de cuál es la tecnología que más favorece a mi flujo y a mi carga de trabajo, podría hacer reducir los gastos. Casos concretos. Por ejemplo, podemos pensar siempre que una base de datos Postgres es la mejor para mi aplicación, pero nunca hemos hecho un análisis de cuánto sería el coste si usamos DynamoDB, por ejemplo, que es una base de datos no SQL. Pues este tipo de análisis y de diseño podrían ayudarnos mucho en cuanto a la factura de AWS. Y por último, la monitorización del acceso a los datos para de nuevo poder decidir qué tipo de política de archivado de datos vamos a hacer. Tenemos muy claro cuando nos movemos al cloud cuál va a ser la estrategia de escalado hacia arriba, pero no tenemos tan claro cuál va a ser la estrategia de desescalado. Es decir, cuando llegan eventos, si estamos en el mundo de e-commerce, pues son eventos muy claros, estacionales, donde vamos a tener una mayor carga de trabajo. Tenemos muy claro cómo ir subiendo, cómo replicar mis aplicativos, pero no tenemos tan claro cómo voy a reducir eso y eso va a impactar en una reducción de la infraestructura y por lo tanto una reducción de la factura. Hay un estudio de 2023 del SysDig que dice que de media hay un 69% de CPU no utilizado en el mundo cloud. Un 18% de memoria va un poco más ajustada y luego dentro del mundo de los contenedores, si nos vamos a Kubernetes, hay un 59% de los contenedores que no le hemos puesto límites de recursos, con lo cual no podemos hacer una estimación y hacer un right sizing de coger nuestra infraestructura y ajustarla lo máximo posible a nuestras cargas de trabajo. Esto viene tradicionalmente en que cuando estábamos en el mundo on-premise, la inversión inicial era muy costosa y solíamos intentar ir un poco holgados respecto a los aplicativos que vamos a poner. En el mundo cloud nos podemos aprovechar de esa elasticidad, de que en el momento que necesito un pico de trabajo puedo añadir máquinas, pero también tenemos que jugar con eso para tener un tamaño exacto de lo que es mi carga de trabajo. Para ello necesitaría optimizar adecuadamente estas instancias para mi contenedor y carga de trabajo y automatizar el desescalado. Ejemplos concretos que podemos usar aquí son herramientas incluso de código libre, de open source, como Carpenter, que lo que te va a hacer es que para cada contenedor que yo tengo que instanciar, para cada carga de trabajo, para aquella aplicación Java que necesito correr, me va a instanciar una máquina S2 por debajo que va a ser exacta a lo que mi contenedor necesita, es decir, ni un mega más ni un mega menos de memoria RAM. Con lo cual eso me va a tener una factura de AWS que sea mucho o poco, pero va a ser exacto lo que necesito pagar. No voy a tener en ningún momento una infraestructura muy holgada por la que estoy pagando mucho y no la estoy utilizando. Por otro lado,
Es muy común tener en empresas varios entornos de preproducción y entre ellos pues hay entornos de preproducción de stress testing, ¿no? O de performance testing para hacer pruebas de carga antes de ir a producción. Estos entornos son muy susceptibles a que los apaguemos en entornos pues, de vacaciones o incluso apagarlos los fines de semana y con ello podemos reducir bastante el gasto. Recordemos que casi siempre en casi todos los recursos de AWS el tamaño mínimo de facturación es el minuto, con lo cual minuto que tengamos la infraestructura apagada, minuto que cuenta. Y esto de nuevo se podría hacer de forma automatizada, de que todos los fines de semana se apagaran los entornos de desarrollo, por ejemplo. Em, La transferencia de datos, que es otro dolor de cabeza y siempre hablamos de los NAT Gateway que son muy caros. La transferencia de datos, siempre que sacamos datos de las regiones de AWS nos van a incurrir en gasto. ¿Qué podemos hacer ahí de forma concreta? ¿Cuáles son nuestros tips de forma concreta para poder reducir en el gasto? Bueno, pues uno que es muy sencillo es habilitar en todas nuestras APIs la compresión gzip, es decir, todas las llamadas que haga desde nuestro frontend de usuario hacia el backend, que es lo que hospedamos en el entorno cloud, habilitar que vaya todos esos datos comprimidos para que ya así la transferencia de datos automáticamente es mucho menor. Y luego usar CDNs, que tenemos CloudFront, por ejemplo, en AWS, para que los datos estén más cerca de los usuarios y la tarificación de los datos ahí es un poco diferente porque no sale directamente de la región, sino que sale de los CDNs que tiene AWS desplegado por todo el mundo. Luego habilitar en cuanto a la aplicación, eso es de cara al aplicativo, el cliente, habilitar toda la parte de caching. Podemos usar cabeceras estándar como Catch Control o también la cabecera de AWS que es el eTag, donde nos va a decir cuando los objetos están modificados para así refrescar la caché de cara del cliente, ¿no? Esos son trucos ya más de desarrollo, pero que de nuevo deberíamos aprovechar si sabemos que estamos en un entorno cloud para tunear un poco nuestro carga de trabajo. Los datos grandes, que nos consumen mucho, cuando hacemos la descarga, la podemos mover a Lightsail, que es un servicio de hospedaje de datos de AWS. Y por último, el ruteo del tráfico. Hay muchas veces donde tenemos varios data centers, algunos on-premise y otros en la nube, pues activar todo lo que sería tener una buena arquitectura de red con AWS Direct Connect y ahí la tarificación de los datos también, la transferencia de datos es ligeramente diferente hacia la baja, con lo cual podríamos ahorrar unos euros. Eh, la automatización, mi compañero Alberto ya ha dicho mucho sobre taguear bien los recursos, pero voy a hablar un poco más de eso. De nuevo, hemos dicho que los discos EBS suelen quedarse eh, colgados cuando matamos los recursos de los que dependían, ¿no? Se suelen quedar ahí un poco aislados. Pues podemos hacer todo tipo de automatismo, desde una lambda que cada 24 horas se ejecute para buscar este tipo de discos y eliminarlos, hasta un script que tengamos corriendo dentro de nuestro clúster de Kubernetes que haga este escaneo y me lance un inventario cada una hora y pueda hacer alguna acción al respecto. En fin, que podemos, lo ideal es automatizarlo, porque si no lo tenemos automatizado es la típica tarea que pueden pasar días y días que pasan, días que estamos pagando el disco. Eh, Tener todos los recursos tagueados de forma adecuada, no solamente para que luego en el Cost Explorer yo pueda ver qué equipo, qué departamento está gastando qué o qué aplicativo está gastando qué, sino también porque de esa forma, mediante scripts, podría hacer una petición de todas las máquinas virtuales que impactan en el producto X. Y de esa forma podría hacer una estimación de gasto de lo que estamos consumiendo o de lo que vamos a consumir de forma más exacta y exhaustiva. Y luego la infraestructura como código para la gestión consciente de los recursos. Es muy típico que em, desarrolladores como yo, pues llegamos, nos quedamos sin espacio en la base de datos y directamente incrementamos el espacio. AWS no te va a dejar incrementar el espacio si no es en un mínimo de un 10%. Pero ya os digo también que el coste no va a subir un 10%, sino que sube un multiplicativo del 10%. Con lo cual, de forma muy fácil, clicando unos botones, voy a hacer que mi empresa, mi organización ahora, esté pagando una factura mucho más grande de la que pagaba anteriormente. Es decir, que el poder del gasto, del coste de mi infraestructura, lo estamos delegando directamente en los desarrolladores. Y esto, en cierta medida, puede alterar
todo lo que sería la parte presupuestaria de una empresa o de organización. Usar infraestructura como código lo que sí me va a permitir es tener un inventario real, es decir, un espejo de lo que tengo en la infraestructura a nivel de código. Y eso me va a producir que para modificar ese código, igual que modifico el código de mi aplicación, necesito pasar unas puertas de seguridad. ¿Cuáles son las puertas de seguridad? El desarrollador tiene permisos para modificar ese código. Para modificar ese código necesito pasar por una pull request, con lo cual algún compañero tiene que aprobar ese cambio y de esa forma podemos limitar un poco la amplitud de acceso que podría tener un desarrollador a cambiar nuestros costes. Al tener también infraestructura como código y tener un inventario de nuevo, voy a permitir a otras personas de la organización, sin que tengan que tener acceso a la cuenta de AWS, donde están mis cargas de producción, voy a permitir a estas personas que simplemente leyendo el código puedan ver lo que hay en nuestra empresa. Con lo cual, de esa forma podría hacer un análisis de nuevo mucho más sencillo de lo que tenemos. Y vamos a hablar un poco más de automatización. Vamos a hablar de 5 cosas que nos podrían traer la automatización en cuanto a controlar los costes. Es un poco ya dentro de las conclusiones, es decir, de todo lo que hemos visto, hacemos un repaso y nos quedamos con esos tips que necesitaríamos para implementar desde hoy en nuestras organizaciones. Y la primera es, los entornos de preproducción se pueden automatizar para hacer un desescalado automático. Es decir, cuando llegan Navidades y voy a estar 2 semanas con mi entorno sin uso porque todo el equipo de desarrollo está de vacaciones, podríamos parar ese entorno de desarrollo y ahorrarnos un medio mes de facturación. La elasticidad, recordemos que el cloud lo que nos provee, aun siendo un pelín más caro en cuanto al hierro que podemos comprar y amortizar on-premise, lo que nos provee es esta capacidad de elasticidad de que de un día para otro podría provisionar una cantidad grande de recursos. Pero igual que lo puedo provisionar, los puedo parar. Entonces, que nos fijemos mucho en el desescalado y que aprovechemos esa elasticidad hacia arriba y hacia abajo. La monitorización, todo lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, que tengamos una monitorización muy exhaustiva y que vayamos hacia atrás y que incluso podamos sacar el coste de ticket medio por usuario final de la aplicación, ¿no? Porque podría decir, bueno, si tengo 1000 usuarios y mi factura de AWS son 500 euros al mes, sé que estoy pagando 50 céntimos por usuario. Pues si tenemos una buena monitorización, tanto de los recursos como de la lógica de negocio, como del el billing, la facturación de AWS en nuestro panel de monitorización, podría ver exactamente cuánto es el coste que estoy pagando por usuario dentro de mi aplicativo. También podría estimar tendencia de crecimiento y posibilidad de optimización que estoy teniendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si puedo reducir el coste por usuario en mi infraestructura. Infraestructura como código para mantener el inventario y la seguridad dentro de mi infraestructura. Hemos hablado bastante de eso. Y el escaneo de recursos mal configurados. Y hay una gran tendencia de usar la inteligencia artificial o el AIOps, que sería, bueno, pues vamos a aprovecharnos de esos LLM, de esos modelos de lenguaje, donde podría hacer un análisis al principio un poco más superficial o automático o no supervisado de todos los elementos que tengo en mi infraestructura y así poder tener un reporte de qué podría ir parando, mejorando, optimizando pues en una cadencia semanal, diaria o mensual. Las conclusiones finales son un poquito de nivel de nuevo. Resumen final es que movernos al cloud, no solamente a nivel de costes, pero movernos al cloud es un cambio cultural. Tenemos un montón de ventajas. Diría que en AWS ya seguro que lo supera unos 200 servicios, con lo cual para cada cosa que queremos puede tener un servicio adecuado para todo lo que quisiera hacer. Tengo una plataforma donde voy a poder evolucionar mucho más rápido, pero eso viene con un incremento en los costes y tenemos que intentar jugar a nuestro favor para que con esta elasticidad y con esta flexibilidad que tenemos, no solamente crezcamos en nuestros costes, sino que reduzcamos cuando no lo necesitamos nunca más. Monitorizar todos los gastos y atribuir a los equipos que están gastando y así yo podría tener una partida presupuestaria muy granular en cuanto a equipos y aplicaciones, etiquetarlo todo lo que no esté etiquetado está en manos de nadie y entonces ya ahí sí que tenemos un descontrol total.
medimos la eficiencia global, es decir, no solamente cuánto de más estamos gastando en las facturas, sino cuánto me estoy ahorrando en que mis desarrolladores no estén bloqueados porque no ha llegado una cabina o no estamos provisionando hierro físico. Es decir, si a golpe de clic podemos provisionar recursos y mi equipo de desarrollo va mucho más rápido porque no tiene bloqueos o interbloqueos con equipos, es dinero que estoy ahorrando de forma global. Y automatización como fuente principal en el 2000, de 2020 en adelante. Todo debería estar automatizado desde el aprovisionamiento escalado, desescalado, monitorización, alertas, chequeos de seguridad. Y ahora sí, cedo la palabra a mi compañera Silvia por si hay alguna pregunta. Parece que no, chicos, parece que ha quedado todo muy claro. A no ser que alguien quiera preguntar algo ahora. ¿No? Parece que os habéis explicado muy bien. Genial. Pues entonces aprovecho humildemente la atención que tengo ahora para dar las gracias a todos por haber asistido y en especial también a mis compañeros con los que hemos preparado el webinar y nada más. Creo que los detalles de contacto son fácilmente encontrables en la página web de Anadata. Me sumo al agradecimiento de Antonio. Muchas gracias a todos por asistir y esperamos que haya sido de utilidad. Buena semana.